Buenas tardes, amados del Señor. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de Dios, que juntos podamos meditar a la luz de las Escrituras, todas las enseñanzas que encontramos en ella para nuestra edificación. Y en estos tiempos proféticos que estamos viviendo, sin lugar a dudas, cada vez, como digo siempre, cada vez estamos más cerca del arrebatamiento de la iglesia. Cada vez estamos más cerca de este evento maravilloso que va a ocurrir en cualquier momento. No sabemos el día ni la hora, pero la misma palabra dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 11, el Señor dice, las Escrituras dice, aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno quite tu corona. Pronto, o sea que es inminente, eso en cualquier momento puede ocurrir. Por eso estamos compartiendo la maravillosa palabra de nuestro Dios. Estamos compartiendo acerca del Padre Nuestro algunas enseñanzas que tiene para nuestra vida. Estamos viendo hágase tu voluntad como en el cielo. Y estamos viendo qué importante, cómo hace la voluntad en el cielo. Los ángeles obedecen a Dios. Hemos visto los 24 ancianos adoran al Señor, los 4 seres vivientes y los millones de ángeles y todos los redimidos adoran al Señor. No están esperando que se les diga lo que deben hacer, ellos hacen la voluntad de Dios. De igual manera también nosotros como cristianos debemos hacer la voluntad de Dios. Hay cosas que sabemos que debemos hacer porque es lo que Dios quiere de cada uno, de lo que Él requiere de cada uno de nosotros. Pero uno decide vivir en esa dimensión espiritual para agradar a nuestro Dios. Bueno, yo quiero agradar al Señor. Y vamos a ver, hemos visto como el modelo como en el cielo, que es el modelo perfecto. Pero también vemos el modelo en la vida de Jesús, el Hijo de Dios, que vino del cielo, se hizo hombre, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, dice así la palabra de Dios. Del 34, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Para el Señor Jesús, lo más importante es hacer la voluntad, la comida del Señor Jesús. Es hacer la voluntad de Dios. No la comida material, sino la comida espiritual. Los discípulos fueron a comprar para comer. Cuando vinieron y le encontraron a Jesús hablando con una mujer, se asombraron, pero nadie preguntó nada. Y le dijeron, invitaron al Señor Jesús y le dijo, entonces, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nadie le había traído comida para comer. La comida de Jesús era hacer la voluntad del Padre. O sea, más allá de las cosas materiales, lo más importante es lo espiritual. Hacer la voluntad del Padre. Él vino para hacer la voluntad del Padre. Él es el modelo que encontramos en la vida del Señor Jesús. La importancia que Él vino para hacer la voluntad del Padre, para salvar, para testificar, para enseñar. Y como ustedes ven todo el contexto, el capítulo 4, pueden ver cómo Él pudo darse a conocer como el Mesías, como el Cristo.
y las revelaciones que recibió esta mujer, la mujer samaritana, en cuanto a la adoración, que uno debe adorar a Dios en espíritu y en verdad. Si ustedes leen, van a ver todas las revelaciones, cómo el Señor Jesús se dio a conocer con la única finalidad para que sea salva y que otros también, a través de su testimonio, vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Capítulo 5, también del Evangelio según San Juan, el verso 30, dice así la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo: el Evangelio según capítulo 5, verso 30. Dice así la palabra: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Fíjense, qué importante que podamos meditar lo que dice la palabra, lo que dice el Señor Jesús. Dice: yo no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. El Señor Jesús dice: no puedo hacer nada por mí mismo. O sea, está hablando de la sujeción, de la dependencia del Padre. Sin lugar a dudas, podría haber dicho lo que Él quiere, como cualquiera de nosotros. Podemos hacer lo que queremos. Pero qué bueno tomar esta decisión, esta determinación. Yo no vengo a hacer por mí mismo, sino no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que oigo. Esto hago. O sea, la importancia que nos enseña el Señor Jesús como modelo es la prioridad por sobre todas las cosas. No pensar en mí mismo según mis ideas, mi capacidad, mi conocimiento, mi experiencia, sino buscar por sobre todas las cosas la voluntad de Dios. Saber no hacer nada por mí mismo. El Señor Jesús le dijo a los discípulos que porque separado de mí nada podéis hacer. Y de esta manera el Señor Jesús tenía esta relación con el Padre. Según oigo, o sea, el Señor Jesús escuchaba la voz del Padre. Es fundamental para poder saber lo que el Padre quiere. Por eso que estamos compartiendo la palabra de Dios. ¿Cómo puedo saber yo la voluntad de Dios? ¿Cómo saber lo que Dios quiere en cuanto a las decisiones que voy a tomar? ¿Qué dice las Escrituras? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a las decisiones que voy a tomar? En cuanto a las amistades, los contratos, el noviazgo, el matrimonio, la educación. En todo encontramos la palabra de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero necesito escuchar. Necesito escuchar a Dios. Y Él ha dejado por eso su palabra para que podamos escuchar la palabra de Dios y así hacer la voluntad de Dios. El Evangelio según San Juan, vamos a seguir compartiendo. Capítulo 6, verso 38. Lo que dice la palabra de Dios. Que a Jesús como el modelo, Él vino a hacer justamente la voluntad del Padre. Y el Señor Jesús dijo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del Padre. 6:39, capítulo 6 del Evangelio según San Juan, verso 39. Esta es la voluntad de Dios, del Padre, que todo lo que el Padre le da al Hijo, Él no pierda
nada. Qué importante saber que Jesús no perdió nada, ni perderá nada de aquellos que verdaderamente pertenecen a Dios y que le siguen al Señor. El Evangelio de San Juan, por ejemplo, el Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 12. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. En su ministerio terrenal, el Señor Jesús dice al Padre, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. O sea que en su ministerio no perdió a ninguno. Él lo guardaba, dice, en el nombre del Padre. En tu nombre lo guardé. Y ninguno se perdió. ¡Qué maravilla! Podemos ver la certeza del Señor Jesús en hacer la voluntad del Padre. Él no vino para que el mundo sea condenado. Él no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Que sea salvo todo aquello que creen en Jesucristo. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. De ninguna manera Jesús vino para salvar, no para condenar. Y en su ministerio, como encontramos, él no perdió ninguno. Dios no quiere que ninguno perezca. Fíjense la profecía bíblica en 2 Pedro, para que ustedes vean lo que la palabra dice en cuanto a las Escrituras. Dios no quiere que ninguno. 2 Pedro capítulo 3, verso 9 dice la palabra. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, está hablando de su advenimiento. El Señor Jesús está hablando del apóstol Pedro acá, en cuanto a la palabra de Dios, que Él no retarda su promesa. O sea, la promesa es una promesa de que Jesús viene a buscar a su iglesia en cualquier momento de este acontecimiento que va a ocurrir. Pero Él no tiene por tardanza. Lo que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Sin lugar a dudas, si el Señor Jesús no vino todavía, es porque falta que alguno se convierta todavía. Seguramente está esperando que alguien venga, se arrepienta y pueda ser salvo por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por eso que debemos anunciar la salvación que es en Cristo Jesús nuestro Señor. La buena noticia. Y a la luz de la palabra de Dios, lo que estoy compartiendo está todo en las Escrituras, por eso menciono estos versículos. Volvamos al Evangelio según San Juan, para que leamos realmente el capítulo 6. Capítulo 6, estuvimos compartiendo el 39. ¿Cuál es la voluntad? Le dijo el Señor Jesús. Capítulo 6, verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, que me envió, que a todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Fíjense el énfasis, en el día postrero hay una profecía, hay una profecía. Y el verso 40 dice, y esta es nuevamente, fíjense, y esta es la voluntad de Dios nuevamente, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré
en el día postrero. Todo lo que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. Y Él nos resucitará en el día postrero. Esto es una profecía. Fíjense, está hablando de los hechos que va a acontecer en todos aquellos que murieron en Jesucristo, que recibieron a Cristo y permanecieron en Cristo, sirviendo a Cristo. Ellos van a resucitar primero, ahí dice las Escrituras, la palabra. Y Jesús dijo, yo les resucitaré en el día postrero. Si leemos 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, dice, y el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjense, está hablando de la resucitación, que van a resucitar primero los muertos en Cristo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la profecía, la promesa y la profecía, que es un hecho, que es una realidad, que va a ocurrir en cualquier momento. Te quiero decir también que el Señor Jesús no fue fácil enfrentar la cruz del Calvario. Si usted lee, por ejemplo, en Mateo capítulo 26, le estoy dando los pasajes para que ustedes puedan verificar en la palabra de Dios. Verso 39, dice así la palabra del Señor. Lo que el Señor en su oración en el Getsemaní, Jesús fue hombre, pero un hombre sin pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero para ver redención y salvación, las condiciones tenían que ser perfectos, sin mancha, sin pecado, para que pueda llevar el pecado de toda la humanidad. Por eso Él pudo ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Aquel que no conoció pecado, dice la Biblia, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Y acá dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Como humano, como hombre, pedía si había otra alternativa, otra manera que pasara de él esa copa, que no tuviera que pasar por esa situación terrorífica. Pero Él dice que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y sabemos que Él murió en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Por eso dice Filipenses capítulo 2, verso 6, verso 8 también dice, que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando, dice, en la condición de siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también el Padre lo exaltó sobre todo. Y le dio nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen todas rodillas, lo que da en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él vino con esa misión para hacer la voluntad del Padre, o sea, el propósito. Él vino, descendió del cielo para hacer la voluntad de Dios. O sea, este es el modelo que nosotros tenemos para hacer la voluntad de Dios. Cuando Juan el Bautista, cuando Jesús fue para ser bautizado por Juan el Bautista, Juan el Bautista le dice, Señor, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y el Señor Jesús le dijo que es necesario que cumplamos toda justicia. Aunque Él lo necesitaba, sin pecado, sin mancha, pero Él nos dio el ejemplo. Él vino a hacer la voluntad del Padre.
Se humilló, se sometió, se despojó, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hizo la voluntad del Padre. De esta manera también, nosotros también como cristianos, como hijos de Dios, más en este tiempo que estamos esperando al Señor, tenemos que acercarnos y hacer la voluntad de Dios. Pero para hacer la voluntad de Dios, tenemos que saber algunas cosas. Yo debo anhelar, debo desear hacer la voluntad de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, yo debo oír la voz de Dios, debo escuchar a Dios. Eso significa que debo tener un encuentro cotidianamente con el Señor y su verdad para saber lo que Él quiere que yo haga. Yo te pregunto, ¿estás haciendo la voluntad de Dios como en el cielo? Nosotros oramos, sea tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Es fácil decirlo, pero el modelo es como en el cielo. Los ángeles hacen la voluntad del Padre. Jesucristo hizo la voluntad del Padre. Él descendió del cielo para hacer la voluntad del Padre. Y fue a la cruz del Calvario. Y murió por nuestro pecado para cumplir el plan eterno del Padre para nuestra salvación. Tuvo que hacer la voluntad del Padre. Yo te pregunto, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Cuál es tu contacto con Dios, tu contacto con la palabra de Dios? ¿Estás viviendo de esta manera? Ante todas las decisiones y difíciles situaciones de la vida. Busca la voluntad de Dios. Pide que el Señor te guíe. Quiero decirte que a veces no es fácil saber qué hago en una situación difícil. Pero la oración, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad, vamos a saber lo que Dios quiere de nosotros. Y Él nos va a guiar para tomar siempre las mejores decisiones de agradar al Señor siempre. Y si tú no tienes a Cristo, qué bueno que puedas recibir a Cristo para hacer la voluntad de Dios también. Quiero guiarte en una oración. Si no tienes a Jesús, para que reciba al Señor Jesús. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias Señor, porque tú has venido del cielo a hacer la voluntad del Padre. Y gracias porque moriste en la cruz del Calvario, Señor. Señor, gracias por el precio. Gracias por la redención. Gracias por tu sangre, Jesús, que perdona nuestro pecado. Perdóname, límpiame de toda maldad y anota mi nombre en el libro de la vida. Yo vengo a ti, Señor. Te recibo como mi Señor y Salvador. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.